Qué bonita rúbrica, ¿verdad? Qué gusto poder estar aquí en nuestro estudio de Canal 11. Usted ha de recordar que en las últimas semanas hemos hablado de deporte, ciencia, cine, teatro, música. Yo creo que este es el momento de hablar nuevamente de literatura, concretamente de poesía. Y qué mejor manera de hacerlo que conversar con quien acaba de obtener uno de los premios, o el más importante en Latinoamérica. Me refiero al premio que da la FIL, al premio para lenguas romances, perdón. ¿Quién es él? Bueno, pues una persona que ha dedicado toda su vida a las letras. Se trata de David Huerta. Me encanta que estés aquí, David, y me encanta que recordarle, mejor dicho, que él es traductor, es promotor cultural, es también periodista cultural y desde luego es ante todo poeta. Un hombre que ha vivido pegado a las palabras, que son su fascinación. Ha recibido antes de este importante galardón otros, el Villarruti, el Gorostiza y el premio a la excelencia literaria que lleva el nombre de José Emilio Pacheco. Me da mucho gusto que estés aquí, David, para poder felicitarte por todas las cosas. Por tu premio, por tu cumpleaños que acaba de pasar. Sí, fue el día 8. El martes pasado, efectivamente, en las 7 décadas, los 70 años que recomiendan los salmos. Maravilloso, pero además sí, estamos reuniéndonos aquí, estamos celebrando tu cumpleaños y todo lo demás, en un momento también muy especial. Se dieron los premios Nobel de Literatura. Sí. Maravilloso, 2. Y luego tenemos el homenaje que se le hizo en Bellas Artes a Eduardo Lizalde, que es un poeta extraordinario, excepcional. Sí, es nuestro nonagenario más ilustre. Sí. ¿Qué sabes de los premios Nobel? Yo ya conseguí un libro de Diana. Sí. Y nada más, me van a conseguir los otros. He leído algunos libros de Peter Handke. Está metido en un problema ahí porque manifestó su simpatía por Milosevic, el tirano en las guerras balcánicas de hace algunos años. Pero bueno, es un escritor que admiro mucho. Hoy leí lo que apareció en La Jornada, que es el ladrón de frutas, la ladrona de frutas, que se llama el texto. Sí. Muy raro, muy bonito y muy original, por supuesto. Sí, quizás muy original por raro, ¿verdad? Sí. Exactamente. Lizalde dice una cosa, a ver qué opinas. Dice que la poesía no tiene temas, que el poeta tiene que ir yendo por lo que encuentra, por lo que va viendo. Yo entendí por lo que le sale al paso. Sí, algunos escritores dicen, el tema me escogió a mí, no escogí yo al tema, que es lo que la gente común y silvestre dice o piensa que ocurre. Yo no sé qué pasa, lo de Lizalde es realmente interesante. A mí me han llamado poeta del lenguaje, ¿sí? Cuyo el tema es el lenguaje mismo con el que están escritos los poemas. Pero es que el poema y toda la literatura es lenguaje. Es lenguaje. Y nuestra vida es lenguaje. Somos hijos de las palabras. Sí, y gestos, y símbolos, y signos, y un montón de cosas que no podemos tocar con las manos, pero que son decisivas y que influyen tanto en la vida. Otra cosa que decía Lizalde que me pareció muy interesante para planteártela es que el poeta procede a base de imágenes, como el cuentista. El novelista no. Sí. Exactamente, aunque las imágenes del poeta no son visuales, son imágenes hechas de palabras que sugieren a veces más de una cosa que es difícil de ver. ¿Sí? Pero antes llega la palabra que el tema. En mi caso, por lo menos, y en el caso de muchos poetas que he estudiado, me parece que sí. Creo que la palabra acompañada de una cierta modulación melódica o de un cierto patrón rítmico, ¿no? Es decir, palabras, no una sola, sino 2 o 3 o alguna secuencia que uno puede captar y decir, bueno, ¿qué hay aquí en esta serie de palabras, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante todo esto, estas incitaciones de Eduardo Lizalde. Ahora, ¿qué hay aquí? Bueno, pues un espacio amplio, cómodo para que usted llegue a nuestro estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. Háblele a David, dígale si ha leído sus libros, sugiérale a lo mejor un tema. En fin, el diálogo aquí es muy intenso, así que prepárate para las preguntas y todo lo demás. Sí, cómo no. Hay una pregunta que se hace con frecuencia que, bueno, es importante. ¿Para qué sirve la poesía? Y tú das 2 respuestas muy bonitas. Para ser menos pobres. Sí. Esa es una. Sí. Y para conservar la memoria de las naciones. Sí, o de las tribus, o de la tribu.
Depende de lo que uno entienda por tribu, ¿verdad? El La grupo comunidad. humano más cercano, Exacto. el inmediato, la familia no necesariamente consanguínea. Y yo también digo algo que me gusta mucho y que me intriga, y es que en alguna forma nosotros vivimos solos dentro de nuestra mente y no sabemos hacerlo. La poesía nos sirve para aprender a vivir en la soledad de nuestra mente. Es una actividad que nos llena de suscitaciones, llena de estímulos, ¿no? Y por esa originalidad y esa extrañeza que mencionabas Sí. hace rato. Decías, nos acercamos, llegamos a la escritura en medio de la dulzura y la desolación. Sí, Es un trabajo muy duro, sí, es un trabajo muy placentero. sí. Y es un trabajo que se confunde con una forma de vida, ¿sí? Las gentes que hemos conocido, tú y yo, Cristina, que hemos querido, no eran escritores porque ser escritor era algo que hacían, era algo que era su ser, quiero decir, era su ser, era su vida misma, ¿no? Es decir, por supuesto era un quehacer, una tarea, una faena, pero era una forma de vida. Además, es una tarea muy solitaria. Sí, Mientras el mundo gira en derredor, el hombre está completamente solo, sí, poniéndose a prueba, porque las palabras te ponen a prueba. sí. Es lo que llaman algunos filósofos. Yo pasé por las aulas universitarias. Sí, claro. Y revisé un poco algunos textos filosóficos. Algún filósofo de Oxford decía, el lenguaje es nuestra textura interior. Es maravilloso. Es una frase muy sugerente y es verdad. No es solamente algo que traemos en la cabeza, un repertorio de objetos que llamamos palabras, sino toda una dimensión de nuestro ser muy, muy profunda, yo creo. Y que alguien se ocupe de eso, los escritores, los poetas, me parece importantísimo. Valéry creo que dijo, los poemas no se acaban, se abandonan. Exactamente, nunca se concluyen, se abandonan, ¿verdad? Es decir, sí, se abandonan a su suerte, podríamos Comentabas, agregar. David, que nunca te relees. ¿No es necesaria la relectura? Es necesaria en algunas circunstancias más o menos del orden práctico, ¿no? Cuando hay que reeditar un libro, a ver, o revisarlo para ver si no hay erratas, errores, pero no es una actividad que me deje muy cómodo. Casi nunca diría yo. ¿Por qué la palabra cómodo? Porque la verdad es que la autocrítica tiende a ser una actividad feroz. Tiene que serlo. Tiene que serlo, porque si no, no tiene el menor sentido. ¿Nunca se te ha ocurrido retomar un poema, por ejemplo, de los primeros que publicaste? Pienso en el año 72. Sí. Y pienso en dos personas muy importantes para ti. Chucho Arellano y, desde luego, Bonifaz Nuño. Sí, bueno... No se me ha ocurrido, Cristina. Los que retomo son los poemas que no he publicado y que puedo, con cierta libertad, con un margen yo creo que bastante amplio de libertad, retocar, ampliar, corregir, revisar de diferentes formas, desde diferentes ángulos. Pero los ya publicados me inspiran un cierto temor, ¿verdad? De que si los toco se van a encrespar. La corrección tiene sus riesgos, David. Sí, cómo no. Claro que sí, claro que sí. No la toques ya más, que así es la cosa, Sí, ¿verdad? sí. Pero algunos escritores que hemos querido mucho lo han defendido a capa y espada, ¿no? Mientras viva me corregiré. Pasa una cosa. Ajá. Aquí está el texto, aquí estás tú como lector. El tiempo pasa para los dos, Sí, pero el texto queda ahí, intocado, sí, y uno va cambiando con el tiempo. sí. La lectura cambia. La lectura cambia. Por ejemplo, en el primer libro que publiqué, al que aludías hace un momento, Sí. el de 1972, De la luz. El Jardín de la Luz, exacto, es un dedicado a mi hija Tania, que está aquí, que ¿no? nos acompaña. Mañana es su cumpleaños o pronto. Sí. Felicidades. Es un texto en el que yo me reconozco, o mejor dicho, discierno, descubro de nuevo el rostro de ese adolescente que lo escribió, que lo compuso. Una persona muy complicada, muy arrogante, muy tímida, ¿no? Casi no hablaba yo, pero me creía hecho a mano, como decía mi mamá. Entonces, luego la vida me puso en mi lugar, ¿no? La vida te puso en lugar, primeras lecturas. Bueno, primeras lecturas de poetas mexicanos y sobre todo de poetas de lengua española. Además los citas en un poema. Sí, cómo no. A todos. Sí, y sabes, Cristina, algo que me importa mucho recordar, porque es algo muy bonito, que es la escucha de los poemas. Había en la casa un disco de Nicolás Guillén, Maravilloso. que yo leí, que yo escuchaba ávidamente porque me fascinaba.
¿sí? Algunas expresiones pues propiamente africanas, yo no las entendía, pero el ritmo, las percusiones en la voz de Nicolás Guillén me resultaban fascinantes, hipnóticas. Esa fue una de mis experiencias poéticas importantes en la infancia, diría yo, ¿no? Y la persona misma de los poetas, Cristina, que estaban en mi casa, mi padre, por supuesto, los amigos de la casa, Licho Macero, Renato Leduc, que era vecino de la colonia, como recuerda Tania, de la Que colonia era del periodista. muy importante personaje. Hombre, claro que sí. Como personaje de la ciudad Sí, y como personaje exactamente. dentro de la literatura. ¿Cómo no? Y vecino de la colonia del periodista, Claro. que es el barrio donde Claro, crecimos nosotros. maravilloso. Porque era la colonia del periodista y vivían periodistas, pero y vivía muchos... Antonio González también. Estaba Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, perdón. Edmundo Valadez. También. Edmundo Valadez, Ricardo Cortés Tamayo. Sí. Sí, era un lugar extraordinario. A mí yo tengo los mejores recuerdos de ese lugar. Sí. Y fue muy importante para lo que suele llamarse la formación, ¿no? Porque había una escuela ahí, por supuesto, pero las casas, casi todas las casas en las que entraba uno, eran lugares donde aprendía uno de lo que escuchaba decir a los mayores, a los vecinos, ¿no? Y era muy, muy bonito vivir ahí. Vivíamos una infancia muy normal, por un lado. Por otro lado, fuera de lo normal, completamente extraordinaria. Con tus padres escritores, y qué bueno que mencionaste al gran cocodrilo. Sí, sí. A Efraín Huerta. Sí. Una de las primeras cosas que leí en la facultad fue justamente La Avenida Juárez, ese poema maravilloso. Sí, cómo no. Sí. Alguna vez mi papá contaba que se publicó por algún error tipográfico sin el nombre del autor. Sí. Deje el error y nos vamos al corte. Y así lo borramos. Lo retomamos, sí, claro. Regresamos en un segundo. Que decir que aparte de un maravilloso escritor, David es un magnífico maestro. Sus alumnos lo adoran. Me encantaría que estuvieran viendo este programa y que llamaran para decirle al profe lo que ustedes le quieren decir. Por lo pronto ya estamos aquí. Dice Merce, hola, buenas noches, saludos Canal 11. Señora hermosa Cristina Pacheco, me encantan sus programas de entrevistas. Bendiciones desde Los Ángeles, California. Muchas gracias y muchos saludos a los paisanos que están por allá. Tarsila Prada dice, felicidades al programa de la señora Pacheco. Tiene usted un invitado excepcional. Mi admiración al poeta David Huerta. Ay, qué bien. Ludmila Quick, así está, orgullosamente profesora de mi amada UAC, la universidad donde das clases de la Universidad Ciudad de Autónoma México. de la Ciudad de México. Felicidades, sí. maestro Huerta. María Elena, felicidades a David Huerta por sus obras. Felicitaciones a Cristina Pacheco por sus invitados tan acertados en cada programa. La sigo desde sus inicios y deseo que siga haciendo programas tan maravillosos. Pues siempre tendremos invitados maravillosos como nuestro visitante de hoy. Elena Díaz, señora Pacheco, usted tan elegante siempre, me encanta su programa. Saludos a su invitado, donde puedo comprar sus libros. David, ¿en todas partes están tus libros? En todas partes están mis libros, hay una edición de mi poesía reunida hasta 2011. La Mancha en el Espejo. La Mancha en el Espejo. Es un libro un poco fuerte porque es muy gordo, son 1000 páginas, pero... Sí, pero a ti te gusta lo fuerte. Exactamente. Debo decir que este libro se llama Incurable, tiene casi 400 páginas y es un solo poema. Sí. Se dice que es un parteaguas en la literatura mexicana y aquí en el penúltimo verso dice justamente La Mancha en el Espejo. Sí. ¿Por qué este afán? ¿Por qué este derroche? Era como una especie de orgía del lenguaje. Mira, el primer libro que recordaste, El Jardín de la Luz, sí. Es un libro de poemas más bien magros, más bien delgaditos, de verso, un poco avaro, ¿sí? Y entonces... yo del primero al segundo libro, por lo visto, tomé una decisión que, claro que recuerdo, de decir, bueno, yo voy a escribir lo que yo quiero, y yo leía muchos novelistas, entonces hay una gravitación, una influencia de la prosa narrativa que ya determina los libros siguientes, ¿no? Cuaderno de Noviembre, versión hasta Incurable, que es un libro pues muy abundante, como has dicho, ¿no? No sé si es un gran libro, pero es un libro gordo. Y por lo menos eso sí. Por lo menos, entonces, ¿y por qué?
porque me gusta mucho escribir. Y alguien me decía, sí, te gusta mucho escribir, y te gusta mucho escribir, mucho además. Siempre quise hacer con García Márquez, nunca lo pude entrevistar, un experimento, ver cómo la mano manuscribe, Sí, hace la caligrafía de la escritura, que es una experiencia maravillosa. sí, sí, claro. Yo tengo muy mala letra y muy mala No caligrafía. importa. A veces me releo mis borrones y algunas veces es muy triste porque no me entiendo, pero digo yo, bueno, entonces no valdría la pena, ¿verdad? Estaba en el destino de esos Hablabas de borrones. influencias y no sé si voy a cometer una barbaridad, pero No. me disculpas. Dime. Siento que hay una influencia en ti de parte de Samuel Beckett. Hay un poema que es totalmente beckettiano, que es Zelda, Sí, cómo no. que es como Esperando a Godot o algo así, que me recordó vivamente. Mira, la frase que utilizas, algo así, es el centro del poema. No sabemos bien qué pasa, pero parece que Sí. es una escena, como ahora se dice, postapocalíptica, de gente encerrada cuando afuera ya todo ha sucumbido. Entonces, y la gente, hay un hombre que se está transformando, sí. Pero además hay siempre oscuridad. Siempre Hay oscuridad. lugares a los que vuelves, el sótano en desorden. ¿Por qué? Sí, bueno, y los almacenes vacíos, Sí. el sótano en desorden. La ropa revuelta. Es lo que decía hace rato, Cristina, son proyecciones o escenas de la mente, ¿sí? La mente, yo me represento mucho la mente como un teatro, ¿sí? Entonces es un lugar, es decir, hay un espacio de la mente, lo decimos así, ¿no? Ya no tengo lugar para más recuerdos. Entendemos la mente en términos espaciales. Y para mí la mente es un gran almacén, un almacén de palabras, incurable, o un teatro, precisamente, o un sótano en el peor de los casos, por ejemplo, el de la depresión, ¿verdad? El de la tristeza profunda, ¿no? En el que uno siente que cae, lo decimos así, cae uno en un hoyo negro, ¿verdad? La Entonces, expresión es terrible. sí, cómo no, claro que sí. Y sobre todo la depresión endógena, ¿verdad? La Sí. tristeza que parece no tener una causa en el mundo real, objetivo, ¿no? Que es como un destino. Sí, exactamente. Pero me gusta mucho lo que dices de Beckett, porque Samuel Beckett es uno de mis autores cardinales. Maravilloso. Sí. Es maravilloso. Lo leímos en la serie El Volador. Y Esperando a Godot es una obra Sí. extraordinaria que te digo, la recordé justamente leyendo Zelda. Sí. Hay imágenes a las que vuelves, o colores, el color azul. El color azul y los colores, porque el color azul tiene mucho prestigio poético, desde luego es el color del cielo. Bueno, azul. El azul de Rubén Darío, sí. y el infinito azul, como se pronuncie, de Víctor Hugo, ¿no? Yo creo que el azul de Darío viene de Víctor Hugo, y de Darío todos nosotros lo tomamos, ¿no? Y desde luego es una palabra además, según entiendo, de origen árabe. Entonces, a mí me encanta cada palabra y la asedio desde todos los lados. Azul es una palabra. Un día le pregunté a un poeta egipcio que me lo dijera en árabe. No la reconocí de momento con el oído, pero al insistir en que la dijera varias veces, encontré ahí en su pronunciación la palabra azul. Dices que asedias las palabras te asedian. Sí, también, por supuesto. A veces en un estado que no siempre es consciente. Por ejemplo, en el duermevela, ¿no? Lo Es que un llaman- estado extraño, ¿no? Es un estado extraño, y los pensamientos rápidos muchas veces toman la forma de palabras, de oraciones, o de ráfagas de oraciones, de frases incompletas a veces, deshilachadas, o sílabas, ¿no? Eso está también en Beckett. Me encanta que lo digas porque Bueno, está en Cómo es, que es Por el libro más supuesto. difícil del mundo, ¿no? hace rato lo mencioné, porque dije, en El Volador leímos cómo es, ¿verdad? Sí. Hay otra cosa que me interesa muchísimo que me aclares. En varios de los poemas aparece el doble Sí, o una persona que está como presente pero ausente también. sí. ¿Quiénes son? Bueno, a mí me llama la atención lo que le dice el diablo a Cristo, ¿verdad? Cuando le pregunta, ¿quién eres? Dice, mi nombre es Legión. Y entonces, Todos. como todos, creo yo que todos somos muchos, ¿no? Y uno es uno mismo y además probablemente es otro. Esa es la famosa frase de Rimbaud que suele citarse mal. Se dice, yo soy otro, pero no es eso lo que dice Rimbaud, dice, yo es otro. O sea, Se sale de suyo. en el verbo está ya el desplazamiento. Yo es otro, ¿no? Je tan otro. Entonces,
no yo soy otro. Eso es fácil decirlo, ¿no? Me siento otro, yo soy otro, pero yo es otro, ya es más fuerte, ¿no? Efectivamente. Entonces es una experiencia, yo creo que moderna, del ser enajenado, del hombre enajenado, del hombre que se desdobla o se parte o se escinde, ¿no? En tu obra hay espejos. Sí, Y en un momento dado dices el espejo de la conversación. sí. ¿La conversación es un espejo o es un viaje, David? Yo creo que es las dos cosas. Es un viaje que yo suelo llamar, en el mejor de los casos, cuando las conversaciones son verdaderamente fecundas, fértiles, una calle de dos sentidos. De ir y venir, ¿sí? Pero también uno se refleja en el otro. Hace rato hablaba con mi hija sobre el elogio de la vida en la ciudad que hace Sócrates. Dice, porque tendemos a decir, ay, qué lata vivir en la ciudad y Es cuando maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque Sócrates dice, yo prefiero vivir en la ciudad porque aquí puedo ver el rostro de mis hermanos. Me parece bellísimo, ¿no? Bellísimo. Y hablar con ellos, ver el rostro de mis hermanos es reconocerse en el otro como uno mismo y a poder hablar con los demás. La poesía sirve también para guardar la memoria de la tribu, decías hace un momento. Sí, Guardas las memorias de los otros también. Porque bueno, no sé cómo explicarlo, pero hay veces que uno lee un poema y dice, esto me ha pasado, o lo he Sí. vivido, o me hubiera gustado escribirlo. sí, sí. Te apropias de ese poema. Sí, yo he tenido tuve experiencias decisivas en mi infancia, en mi adolescencia, cuando leía a Carlos Pellicer, por ejemplo, a López Velarde, a Díaz Mirón, ¿sí? A Díaz Mirón, maravilloso. Sí, difícil, un poeta difícil, aunque tiene ese poema popularísimo que es Mamá soy Paquito, no haré travesuras. Sí, que, pero tiene otro, el por de Dios santo. Cleopatra. Claro, que es maravilloso. y Los Peregrinos, que es una visión. Ahorita que estamos hablando de eso, me acordé de un beneficio maravilloso que nos ha entregado la calle, Sí, o nos entregó en nuestro tiempo, la venta de libros de poesía como El declamador sin maestro. sí, cómo no. Sí, es ese tipo de libros de los que yo tuve alguna vez una colección Pues es maravilloso. mediana, El Tesoro de Oro, el libro de oro del declamador, El declamador sin maestro, Álbum de oro de la poesía mexicana. Ese es maravilloso. Y un libro que me llamó mucho la atención y que leí con avidez que se llamaba La Bohemia de la Muerte, Ah, sí. con vidas de músicos de Julio VI. Exactamente. Un libro extraordinario, rarísimo, ¿eh? Y descubrí, leyéndolo, que estaba lleno de nombres de músicos que le daban su nombre a las calles de la colonia donde vivió Juan Rulfo. Por ejemplo, ahí está la biografía Está Villanueva. Sí, y está Abundio Martínez. Sí, maravilloso. Un músico mexicano bohemio que murió en la Bohemia, en esa Bohemia de la ¿Cuál muerte. debe? Sí, ¿cuál debe? Autor de valses delicadísimos y muy hermosos y que murió en la peor, en la más atroz de las miserias. Entonces, de repente, ese libro que compré, como dices tú, en la calle, ¿sí? Me abrió puertas y ventanas a la literatura mexicana. Claro, don Juan Rulfo caminaba por las calles de Guadalupeín y veía los nombres. Abundio Martínez es el nombre del personaje de Pedro Páramo, por Dios. Finalmente, el mundo que rodea a un escritor aparece Sí, resumido en su trabajo. sí, resumido, a veces transfigurado, a veces perfeccionado, ¿sí? Es un mundo abreviado y puro. Pero sí. es que la escritura pone orden al caos de la vida y del mundo. Sí, Para eso sirve también. sí. El poeta Coleridge decía, la poesía es una serie de las mejores palabras puestas en el mejor orden posible, que me parece una definición Maravillosa y fantástica, justa. ¿no? Bueno, aquí me ponen palabras ahí enfrente, tengo que leerlas, que creo que dice corte, ¿sí? ¿No estoy equivocada? Bueno, tendré que someterme. Seguimos conversando con David Huerta y con usted que tan generosamente acepta nuestra invitación para llegar aquí a nuestro estudio. Compartimos una hora todos los viernes y es una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Silvia Borja dice, me gustaría saber si el señor David Huerta ha relacionado alguna de sus poesías con el Salmo 91. Pues creo que es el salmo que cité al principio del programa, cuando hablamos de mis 70 años. ¿Sí? Dice, la edad del hombre Sí. debe ser de 70 años, sí.
Muchas felicidades a la señora Pacheco por ser una excelente entrevistadora. No, muchas gracias. Felicíteme por tener invitados como David, que fue tan generoso de venir acá. Fernando Flores Cantor, buenas noches, México. Les deseo lo mejor y un saludo cordial desde Puebla. Estela, buen día. Felicito a la señora Pacheco por haber invitado al escritor David Huerta. Ojalá hagan más programas referentes a la poesía, ya que me encanta. Qué bueno que nos diga que le gusta la poesía. Sí. Por una razón, tú sostenías que hay muchos más lectores de poesía de los que nos imaginamos y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, porque pensamos que la gente no lee poesía porque no compra libros de poesía en estos últimos meses o estos últimos años, pero tú y yo sabemos que ¿sí? hay libros que están en las familias durante generaciones, sí. Y esos libros son los libros de la poesía, los libros de Nervo, los libros de Díaz Mirón, ¿sí? Algunas antologías como el Álbum de Oro del Declamador, Darío. Etcétera, Darío, y eso se lee Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera, todos los grandes modernistas, López Velarde incluso. Gamboa. Por supuesto que sí. Entonces, y desde luego Villaurrutia, y Gorostiza. Sí, cómo no. Dos personajes importantes para ti. Sí, muy importantes porque, bueno, yo considero que Gorostiza es el gran poeta del siglo XX. Sí, es una opinión Le dedicas polémica. Un poema y lo citas. Sí, yo lo vi solamente una vez, probablemente más con mi papá, porque mi papá lo trataba, ¿sí? Pero he leído ávidamente su gran poema, Muerte sin fin, y sus encantadoras, maravillosas y muy profundas, aunque no lo parezcan, canciones para cantar en las barcas, que es su testimonio de hombre de mar. Es Gorostiza y Villaurrutia. Bueno, Villaurrutia es el poema de la noche de las estatuas, el poeta... Es incomparable. Incomparable y formidable. A mí hay una frase que me encanta de Villaurrutia que dice, la poesía es la verdad inventada. Me encanta, porque la gente discute, esto que dicen los poetas no es verdad, es una verdad inventada. Pero es creíble. Exactamente, es verosímil. Es como todo creíble. El resto de la literatura. Te pregunté hace un momento, volvía, mejor dicho, a una reflexión que hiciste de que el arte, la poesía guarda la memoria. ¿No es el destino de todo arte? Sí, desde luego, pero creo que... o la función más que destino. Sí, pero yo creo que hay una diferencia entre las artes en general y específicamente la literatura, y más específicamente todavía más la poesía, que es el hecho de que está hecha con un patrimonio común. Es decir, la destreza para bailar, la destreza para pintar, la destreza para componer o ejecutar música, son cosas que se aprenden. En cambio, no tenemos que aprender a hablar, ya tenemos las palabras a nuestra disposición. Eso creo que pone las artes verbales un poco aparte. No tenemos que aprender a hablar. Un médico que vino aquí, una persona muy notable, decía, imagínate lo que significa para un niño el enorme esfuerzo de aprender a hablar, porque no solamente son palabras, es que es nombrar el mundo. Claro. El niño ve por primera vez flores, mesas, vasos, tazas, libros, todo eso lo tiene que aprender. El poeta lo aprende también, sí, pero de otra manera. Sí, sí. Y le da otro uso a las palabras. Sí, y aprende también un oficio paralelamente, ¿sí? Un oficio a veces un poco árido porque cuando se explica así en frío, todas las cuestiones de la métrica, de la acentuación, en fin, todas esas cosas formales que son muy áridas, pero que se entienden muy bien. ¿Tú has escrito también sobre eso? Sí, y he publicado. Creo que no he publicado mis poemas medidos, mis sonetos, mis décimas. Me llamó la atención que no hubiera un soneto aquí. Sí, en los libros que tengo aquí. Están en los cajones, Cristina. Ya los voy a publicar un día, me voy a atrever. ¿Qué? Pues porque, yo creo que por timidez. ¿Le tienes miedo al género o te choca la rima? No, al contrario, la rima me fascina. Y sobre todo lo que pasa entre una palabra que rima y la otra, es decir, lo que pasa en medio, sí, eso es lo más importante, no la rima misma. La rima misma puede ser un ingrediente para la memoria. Pero es una prueba tremenda. Ah, sí, por supuesto. Con las rimas fáciles puede ser un poco aburrido y entonces monótono. Las rimas de participio, hado, oído, etcétera, sí, sí, esas son muy fáciles y ahí descubres que el poeta no se puso, ¿verdad? Hay un poeta que me
que dijo algo que me encanta. Dice, la labor del poeta, la tarea principal del poeta es complicarse la vida. ¿Sí? Entonces, las rimas difíciles, los temas arduos que son, y a veces parecen intratables y que finalmente uno consigue tratarlos, ¿no? De alguna forma más o menos satisfactoria, ¿no? Fíjate qué divisa. La tarea del poeta es complicarse la vida. Y complicárselas a los demás también. Muchas veces de sí, repente. porque dicen, no te entiendo nada, qué barbaridad. No, ahorita que hablas de entender, hay poemas que uno no entiende. Sí. Yo sé que un día voy a llegar a entender Trilce, Cierto. Sí, cómo no. de Vallejo. Sí. No lo he entendido del todo. Yo tampoco, pero eso no impide que me guste. Es una Eso no delicia impide que... el juego de las palabras. Hay una anécdota, ¿puedo contar una anécdota Claro. de Picasso que yo, con esto del entender, digo, Sí. yo digo una cosa un poco provocadora, digo, eso de entender está sobrevalorado. Ya sé que es una tontería, pero pero Picasso decía, se acerca a alguien en una cóctel, creo, y le dice, señor Picasso, a mí no me gusta su pintura porque no la entiendo. ¿Y a usted le gustan los ostiones? Sí, me gustan mucho los ostiones. ¿Y entiende a los ostiones? Es una explicación clarísima y perfecta. Perfecta, por supuesto que sí. Imagínate los problemas a los que se enfrentó Picasso. Ahora ya forma parte de nuestro paisaje, del paisaje de nuestra cultura, ¿no? Pero hubo una época en que la gente no lo tragaba, mucha gente no lo tragaba. Bueno, el cubismo. Por supuesto, el cubismo. Por ahí pasó Diego Rivera, por ahí pasaron tantos, ¿no? Todos los poetas, todos los pintores, artistas plásticos que importan pasaron por ahí, ¿no? Noto que te gusta inventar palabras. Sí, sí. Las hojas caidizas. Nunca había oído eso. Sí. Había oído resbaladizas, pero no caidizas. Caidizas, sí. Y las palabras que no están ya en uso. Por ejemplo, en mis clases descubrimos el sentido de frescura de la palabra refrigerio. Que para refrigerarte, sí, refrescarte. Refrescarte, ahí está, tú lo acabas de decir, está en la forma misma de la palabra, pero para nosotros tiene un sentido alimenticio, ¿no? Un pequeño refrigerio, ¿no? Unos ambigús o unas tapas, ¿no? Lo que sea. Y no, tiene también ese sentido. Lo encontramos en el Quijote. Maravilloso. Entonces, en el Quijote hay unas cosas fantásticas en el terreno estrictamente del lenguaje y de las frases. Y de las cosas palabras. muy graciosas. Por supuesto. Hay cosas que te hacen reír muchísimo. Y una de las cosas que nos hacen reír, creo que, yo digo, hay que leer el Quijote para refrescar nuestro repertorio de insultos. Sí, sí. Porque todas esas palabras con P y con Che que utilizamos los mexicanos todos los días, o que pensamos por lo menos, pues están bien, pero podrían estar mejores si las acompañamos de los insultos quijotescos. Alguien nos aconsejaba una cosa y creo que es muy válida. Leer el Quijote en desorden. Sí. Dice, lee los capítulos como si fueran cuentos y te vas a divertir muchísimo. ¿Cómo no? Estábamos viendo, Don Quijote se desespera con Sancho y le dice, voy a hacer un estrago en ti para que te llegues a la mollera. Me parece una maravilla. Hacer un estrago en alguien. Quiere decir que le va a dar una paliza, ¿no? Me parece, hacer un estrago en alguien, me parece una expresión fantástica. Debe tener su historia, pero por lo pronto, tal y como aparece en el Quijote, es maravillosa. ¿Quién es tu personaje predilecto del Quijote? Es ese personaje huidizo que no sabemos muy bien cómo se llama, que es precisamente el personaje central, ¿sí? No sabemos cómo se llama, tampoco es seguro que se llame Alonso Quijano. Se llama Don Quijote de la Mancha, sobre todo, ¿sí? Pero también es el caballero de la triste figura, el caballero de los leones, Alonso Quijano o Quijada. Hay titubeos al principio y tampoco sabemos cómo se llama el libro. Parece que Cervantes quería, sí, no, porque le llamamos el Quijote, Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte se llama diferente, de una manera diferente que la primera. Parece que, fíjate, Cristina, te quiero decir esto para volver a la poesía. Parece que el título original, el título que Cervantes hubiera querido darle es El ingenioso hidalgo de la Mancha, que es un endecasílabo, es un verso perfecto. El ingenioso hidalgo de la Mancha. Ya empezó. Bueno, y para un sonetito. Por supuesto que sí. En un lugar de la Mancha es un octosílabo. Sí, la primera frase del Quijote es un verso Casi también. lo puedes cantar el primero. En un lugar de la Mancha, sí. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a Sancho? Estamos jugando, pues se vale jugar aquí también. Yo creo que... Es de una sabiduría extraordinaria, aplastante. Es una sabiduría aplastante. A veces Don Quijote me simpatiza cuando corrige algunas malas ideas de Sancho. Por ejemplo, la idea de ser un cristiano viejo y ser por eso bueno.
Y Don Quijote le dice, no, tú no eres hijo de tus padres, no eres nieto de tus abuelos, tú eres hijo de tus obras. Claro. Lo que hagas, Claro, de eso depende claro. quién seas. Entonces, lo que me preguntas te lo voy a contestar entonces así. A mí me gustaría decirle, mejor dicho, repetirle a Sancho muchas cosas que le dice Don Quijote, de las buenas, de las que vale la pena. Algunas son chusquísimas, dice, córtate esas uñas cuando va a ser el gobernador de la ínsula Barataria, Sí. dice que parecen de cernícalo lagartijero. Entonces, También cuando por Dios el santo. pobre Sancho va al baño le dice unas cosas que son verdaderamente terribles, Sí. pero ¿sabes lo que no es terrible? Lo que te dicen las personas en nuestras llamadas. Vamos a ver qué nos dice Guadalupe Ángela Ramírez. Dice, me gustaría saber qué significó el libro Incurable para el autor, David Huerta. Te preguntan desde Oaxaca. De Oaxaca, sí, la tierra de mi madre, Mireya Bravo, que era de Saachila. Bueno, significó, como se dice, es una frase hecha, es un parteaguas, hay un antes y un después para mí como escritor, como poeta de Incurable. Fue un esfuerzo enorme, dejé pedazos enormes de vida, de pensamiento, de esfuerzo físico incluso, mecanográfico si quieres, pero escribir a máquina en aquellos tiempos No, pero es que era, escribir es fatigosísimo. sí, Y tiene te sus... quita energías. Yo no sabía que te Por quita energías así como estuvieras haciendo ejercicio Por supuesto físico. que sí, hay riesgos profesionales, ¿verdad? Oigan, tenemos un corte otra vez. Ay, no saben otra cosa. Qué barbaridad. Desde aquí le mando saludos muy afectuosos y mi agradecimiento a doña Laura Pérez. Muchos saludos a todos sus compañeros de trabajo también. Gracias nuevamente. Rosa Pontón, qué grato escucharlos. David Huerta y Cristina Pacheco, gracias por permitirnos acompañarlos. Manuel Márquez, me gustaría saber si David ha escrito en el periódico El Fígaro. No, creo que no. No, No, ayudé a ¿verdad? mi papá con su archivo en el Eso Fígaro sí. hace muchos años, el moradito que se venía del estadio de fútbol. Por cierto, oye, que querías ser mediocampista, Quería estar en ser- el Atlante, en el Atlante. Sí, bueno, es un equipo que está de capa caída Está ahora. cumpliendo 100 años, David. Sí, en segunda ¿Sí? división. Sí, bueno, pero ahí está. Ahí está. ¿Y qué quería ser, el Chicharito o Messi? No, el Pirata ¿Cómo? Fuente, ¿Cómo? Ah. son nombres que ya no se recuerdan, se usan. nadie se acuerda de eso. Yo vi jugar al abuelo del Chicharito, ¿Lo viste? Balcázar, sí. ¿Y qué tal era? Era muy bueno, era goleador, sí. Porque Era es campista. una dinastía los Balcázar hasta llegar al Chicharito Hernández. Fantástico. 3 También quería generaciones. ser astrónomo. Quise ser astrónomo. Mi mamá en algún momento de cierta bonanza me compró un telescopio y lo usé ¿Todavía lo ávidamente. tienes? No, lo perdí y en algunas vacas flacas. ¿Y sí. qué querías ver? Bueno, En el cielo. me interesaba todo, ¿no? Pero lo que podía ver con mayor claridad eran los planetas, ¿no? Por ejemplo, los anillos de Saturno son un espectáculo, pocos espectáculos hay tan fascinantes, ¿no? Como los planetas. Veías todo. Veía todo lo que podía. A veces nos hemos desvelado en la casa en la familia para ver en el campo, en Morelos, por ejemplo, las lluvias de estrellas, Que son ¿no? maravillosas. Que son maravillosas. ¿Qué Sí. impresión te dejaba esa lejanía? Bueno, pues una impresión de enorme pequeñez, para decirlo con una frase aparentemente paradójica, ¿no? La pequeñez de los seres humanos es, Dios mío, infinita, ¿no? Cuando uno se asoma a esas inmensidades, ¿no? Estelares, interestelares. Y ahora que sabemos que hay galaxias y que hay hielo, unas sí, distancias sí. impresionantes, ¿no? Amalia Jaques dice, señora Pacheco, le agradezco, la felicito por su programa, trato de verlo lo más constantemente posible. Le envío saludos desde la comarca lagunera y felicidades a su invitado, este gran escritor. Muchas gracias, señora, y muchos saludos a sus coterráneos también. Marco León, felicidades, Cristina, como siempre, invitados de lujo. Sergio Mendoza, saludos desde Salvatierra, Guanajuato. Samuel Oviedo, la familia Oviedo le quiere decir a David Huerta que está muy contenta y muy agradecida con su amistad. Le mandamos muchas felicitaciones por el premio que recibió. Saludos de toda la familia Los Oviedo. conozco, una familia extraordinaria, una familia de gente muy talentosa y muy buena. ¿A qué se dedican? A todo tipo de cosas. A todo tipo de cosas, nos ayudan con la casa. Hay un muchacho que se llama Eben, que es muy talentoso, estudia psicología. Alejandro, es una familia que yo quiero muchísimo.
Son vecinos nuestros Ya en nos la haces Nápoles. quererlos. Sí, los Oviedo. Yael, quisiera saber cuántos años lleva el señor David Huerta como escritor. 50, más. Yo creo que más. Más. Como escritor publicado. Sí. ¿Desde los- 72? Desde 72, pero ya había publicado en las revistas estudiantiles en Punto de Partida. Importantísimo. Sí, cómo no, ya lo creo que sí. Formidable. Sí. Eva Molina, felicidades señora Pacheco, gracias por su programa, lo veo los viernes, todos los viernes, Dios la bendiga. Muchas gracias, Sí. Señora Evangelina Vargas, felicitaciones a la señora Cristina Pacheco. Siempre la veo en todos sus programas y en especial a su invitado David Huerta. Un abrazo caluroso. ¿Tú sabes hacer algo con cocinas, haces carpintería, arreglas las plantas? No, ¿Cuál es tu contacto con el mundo más inmediato? Es fatal. Alguien me decía que yo tengo 10 pulgares. Es una manera de decir que soy muy torpe. Soy muy torpe. Aunque en mis mocedades, como dice la frase, consabida, toqué la guitarra. Y no la tocaba mal, podía ¿Las leer rancheras? música. No, fíjate que tocaba también, bueno, cuando se ofrecía desde luego, pero podía tocar canciones, piezas renacentistas y buena música, muy buena, una música muy bonita y nada sencilla, ¿no? No, ¿qué va? A veces difícil de interpretar, pero lo he dejado, lo he abandonado. Es lo más lejos que he llegado en términos de destreza manual, ¿verdad? Sí. Fernando Gaitán, saludos desde la colonia del Periodista, que Fíjate, sigue ¿no? siendo un lugar maravilloso. Felicidades siempre a Cristina Pacheco y al maestro Huerta. Ramiro Hernández, felicidades a la periodista Cristina Pacheco y a su invitado David Huerta, un gran poeta. Saludos desde Michoacán. Hablas en uno de tus poemas de Bacon. ¿Por qué? Sí, bueno, hay dos Bacon. Está el pintor moderno Francis Bacon y está el sabio medieval Roger Bacon. ¿Podían Sí. ser el mismo? No podían ser el mismo. Son muy diferentes, pero a mí siempre me ha chocado que los españoles le dicen Bacon al tocino, ¿sí? Es el mismo Y al apellido de pintor estos dos también. personajes. Pero yo hablo de Francis Bacon. Durante un tiempo hubo un cuadro terrible, porque es un pintor terrible, Sí, sí. Francis Bacon. Hay locura. En una pared de mi casa, y yo sé, porque me gustaba mucho, pero me gustaba porque me fascinaba esta cosa un poco mórbida, ¿no? Y ya lo quité un día, dije, ya fue. Enfermiza. Sí, un poco, o un mucho. Y entonces un buen día decidí quitarlo y también quité mis cosas de niño, adolescente, banderines de equipos de fútbol y de béisbol. Y puse cuadros de los amigos pintores, algunos que han ilustrado libros míos como Miguel Castro, Vicente Rojo, etcétera, ¿no? ¿A quién le dedicas un poema? ¿Cómo no? Claro que sí. Se los merece todos los poemas. Sí, cuando me preguntaste sobre el color azul, pensé que hace relativamente poco tiempo escribí un poema que se llama El color rojo y estaba pensando en Vicente Rojo también. Pero hay uno escribirlo. dedicado a él Claro, concretamente. cómo no, pero es sobre asteriscos. Ese signo Sí, que usa tipográfico, mucho, sí. símbolo que usa mucho él, ¿no? Y que son tan bonitos, ¿no? Aprovechamos para mandarle saludos a él y a Barbarita. De Claro verdad. que sí. Muchas felicidades a los dos. América Castro, ¡ay, qué bueno! El declamador sin maestro. Con este libro aprendí a declamar en mi adolescencia. Sí. Y me inicié en el gusto por la poesía. Gracias, Cristina querida, por tantos recuerdos. Te abrazo. Muchas gracias, América. Eres una mujer maravillosa. Alicia Mora, felicito al programa. No me lo pierdo y quiero rescatar esta parte de la poesía. Y quisiera que diera su opinión en cómo provocar el interés de los niños sobre la poesía. Bueno, Poniéndoles los dándoles libros a leer y si quieren leer bien, si no, entonces hacerlos oír poesía en diferentes formas. La poesía no es nada más la poesía que llamamos culta, también está en las canciones, en Pero muchas además canciones, hay en una los cosa juegos muy de bonita. palabras. Nos enseñaban en la escuela a declamar. Sí, exactamente. Es un ejercicio de memoria fabuloso. Claro. Y yo en mis clases, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, en las Letras Hispánicas, les digo, tenemos que aprender a leer poesía porque no sabemos. Sabemos español, pero no sabemos leer la poesía de Quevedo, de Góngora, de Lope. ¿Leer es declamar Leer necesariamente? no es necesariamente declamar, porque yo les digo, traten de leer no como si fuera prosa, pero traten de recoger la intención del poeta, ¿sí? Sin interpretar como si fueran actores o declamadores. ¿Te acuerdas pero cómo sí, eran aquellas claro, declamaciones? Sí, sí. La prima hermana de la oratoria, ¿no? ¿Cuál es el primer poema que te aprendiste? Que todavía A ver. recuerdes. Bueno, es un poema del que hablo yo mucho porque me gusta y que no he acabado de
y que todos conocemos, creo yo, muchos conocemos, que es de Federico García Lorca, La canción de jinete. Maravilloso. Córdoba, lejana y sola, jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Uno se aprendía también el romance de la migajita, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Poemas así que te enseñaban en la escuela que se te quedan para siempre. Claro, claro que sí. Y poemas groseros. El otro día era una reunión de amigos, poetas, en cuanto se alejaron las gentes cuyos castos oídos no queríamos ofender, ¿Sí? se deschongaron y empezaron a decir un montón de versos Bueno, Efraín era malsonantes. Sí, claro que sí, sí. Y hablando de poesía picante, digamos, me choca la palabra, pero no sé cómo decir, Novo. ¿Qué te parece Salvador Novo? A veces me exaspera, porque no siempre estoy de humor para tanta hiel, ¿sí? Mucha hiel. Se parece a Quevedo, se parece muchísimo a Quevedo. Y Quevedo en sus peores momentos... Pero es maravilloso. Es maravilloso, por supuesto. Sí, todo lo rescata el genio verbal. Lo mismo se puede decir de Novo, ¿no? Pero hay un Novo más gentil, más conversador que me gusta mucho. Pero los poemas de amor son maravillosos. Sí, y sus trabajos sobre las aves en la poesía castellana me encantan también. Son cosas... Y sus crónicas de la vida. Un gran cronista por y supuesto. Un amante de la ciudad de una manera también impresionante. Por supuesto que sí, que creo que vivió en la calle que llevaba su nombre, ¿verdad? Novo, sí, claro. ¿Verdad? No Alcanzó a vivir. Sí, claro que sí, en una casa muy bonita. Cómo no, allá cerca de Francisco Sosa. Nicolás Juárez, el poeta y el escritor, es joven hasta que muere. Me gustaría preguntarle a David de qué elementos se va un escritor para componer poesía. De todo lo que esté a la mano, el sueño, el diccionario, las conversaciones. ¿Te gustan los diccionarios? Me encantan los diccionarios. Siempre me gustaría tener más de los que tengo, ¿sí? Y los diccionarios viejos, por ejemplo, el diccionario de Covarrubias, que me gustaría aquí recomendar, sí. Es de 1611. Es decir, todavía no moría Cervantes, todavía estaban por ahí Góngora y Lope, y es un gran diccionario. Divertidísimo. Para mí los diccionarios son memoriosos y generosos. Sí, sí, efectivamente. Me encanta que muchos diccionarios no tienen páginas numeradas, porque la numeración es el alfabeto. El orden lo da el alfabeto. Claro. Había alguien que decía, yo voy a inventar palabras con N o con no sé qué, donde haya muy poquitas hojas dedicadas a una letra, por la ñ, por ejemplo, sí. ¿no? Ajá. Es muy injusto. Sí. Francamente es la injusticia total. Claro. ¿Y qué va a hacer? Ya nos queda nada más un minuto. David, nos queda un minuto. ¿Qué libro llevas siempre contigo? Bueno, hay libros que llevo en el corazón, la verdad, y que llevo conmigo, ¿no? La sangre devota, zozobra. Una obra que no es propiamente un libro, que es el gran poema de Don Luis de Góngora, Las soledades de Don Luis de Góngora, que para mí es una cumbre de la poesía de nuestra lengua, sí. Y es un poema que amo y es un poeta que amo también, Don Luis. Todos ellos irán con mucho gusto a acompañarte para que recibas tu premio. Muchas gracias. No será el último, habrá muchos más y yo tendré muy buenos pretextos para invitarte a venir. Muchas gracias, Gracias, Cristina. Y muchas felicidades. Y a ustedes muchísimas gracias por sus llamadas, por su presencia, por su generosa compañía. Ya saben, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.